Bueno, estamos en el bueno y en el malo, se fue el ministro de Salud recién, pero bueno, miren, van llegando un montón de mensajes de la gente que por supuesto participa en nuestro programa. Vamos a leer algunos por lo menos. Dice, buenas noches, felicito al ministro por la designación. Hemos trabajado incansablemente en la prevención, dice, bueno, unos televidentes. Dice, en los CAPS no hay medicamentos, vacunan con dosis vencidas. Esto también es parte del sistema de salud, dice otro televidente. Hola, soy Javier, pregúntele al doctor Herrera qué dice el hospital de Fátima con respecto a cómo se trabaja allá. Soy Daniel Cabrera, por favor que el ministro deje mentir, dice, el hospital es un desastre. Señor ministro, no todo funciona tan bien. El año pasado debimos juntar peso por peso y pagar una operación de vesícula de mi madre, hizo la televidente. Buenas noches, yo tengo la social y además tengo DOMIN y elijo atenderme en el hospital, es muy buena la atención y calidad médica. Saludos. Bueno, muchísimos mensajes de gente que, por supuesto, con la presencia del ministro de Salud acá, se comunicó con la producción y les decimos que le hemos pasado todo este listado de preguntas, inquietudes al ministro para que en cada uno de los casos pueda comunicarse con cada uno de ustedes. Pero ahora cambiamos de tema, estamos con el presidente del bloque de diputados de la Unión Cívica Radical, el doctor Germán Bordón, que nos visita. ¿Qué tal, Germán? Buenas noches y gracias por venir. ¿Qué tal? Buenas noches, Rodrigo. Buenas noches, Pablo. ¿Lo conoce el señor Bordón, no? Sí. Profundamente. Profundamente. Hace muchos años. Bueno, lo hicimos juntos en esto. ¿Sí? Yo en el periodismo y en la política. Claro, son de la misma edad además. Más o menos. Bueno, yo tengo 46. Soy del 69 del año del Cordobazo. El Cordobazo. Yo soy del mayo francés. La tenía que pasar. Es parecido a Daniel Cohn-Bendit. Germán, bueno, la pregunta del millón, ¿se avanza en algo? ¿Crees en la posibilidad de que el radicalismo tiene que ser parte de un frente o una alianza? ¿Es algo que no se va a discutir? ¿Van a profundizar la discusión? ¿Están más lejos de hacerlo, más cerca de hacerlo? No, yo creo, estoy convencido de que hay que juntar las voluntades de partidos como el radicalismo, el PRO, el Partido Agrario Social y probablemente también algunos otros con los que hemos estado conversando, como el caso de Trabajo y Progreso, e inclusive algunos partidos que integran lo que se denomina el FAP a nivel nacional, con quienes también se ha conversado y no se ha descartado la posibilidad, más allá de algunas declaraciones que por ahí se hacen cruzadas respecto de unos y otros partidos. Lo cierto es que nosotros creemos que hay un escenario, como ustedes lo plantaban al principio, donde la gente está reclamando un cambio y a los radicales y a todos en realidad, pero el radicalismo como la segunda fuerza en el año 2013 nos ha delegado la responsabilidad de construir una alternativa a lo que es hoy la renovación. Y en eso estamos trabajando y creo que va a fructificar. Ahora, Germán, ¿no? ¿es el acuerdo grande? Porque ya muchos dicen el acuerdo grande no se va a dar, puede ser el acuerdo UCR-PRO, pero ya hay partidos provinciales que están dando señales de jugar a otra cosa. El mismo Cacho Bárbaro dijo acá que bueno que él tenía un límite con Macri. Digo, ¿ustedes van a insistir en tratar de juntar a todos o creen que es hora de empezar a tomar las decisiones de qué se va a hacer realmente de cara a las elecciones? Nosotros vamos a insistir y de hecho hemos tenido conversaciones la semana pasada donde hemos avanzado en despejar los obstáculos. Pero avanzado, que podían... ¿qué quiere decir? Por ejemplo, ¿se abrieron las listas? ¿Van a empezar, por ejemplo, a decir cómo armamos las listas de diputados? ¿Quién va a diputar nacional? Porque digo, eso también hace la cuestión y es un tema complicado. Acá hay dos cuestiones a tener en cuenta. Primero, una es la cuestión provincial, ¿no? Claro, sí. La cuestión provincial. La cuestión nacional se resuelve por las primarias, ¿no? Que podrá haber acuerdo de una lista única o no, eso se verá. Y si no, se resuelve en las primarias porque la ley nacional ¿Pero de quién habla vos? establece la obligatoriedad. El Partido Agrario Social y el Partido Trabajo y Progreso son partidos provinciales, o sea que en la elección nacional no juegan porque no son partidos distritos, son solo partidos provinciales. En la elección nacional sí, obviamente participan tanto el PRO como la Unión Cívica Radical y eventualmente si no hay un acuerdo de una lista única, porque además a nadie se le puede prohibir que presente su candidatura, se dirimirá en las primarias. Vos hablás de diputaciones nacionales. Diputaciones nacionales y legisladores del Mercosur. Los partidos hoy que están en condiciones de nominar candidatos para las primarias en esos cargos son la UCR y el PRO, ¿no?
En el orden provincial... ¿Eso se habló? Digo, ¿ya hay acuerdo, por ejemplo, con respecto a eso? ¿O todavía no? Digo, se hablaba que Schiavoni podía ser diputado nacional. Es lo que establece la ley. Podía ser diputado del Mercosur. Bueno, es lo que establece la ley y eventualmente si no hay un acuerdo hay un mecanismo para dirimir esa cuestión, obligatorio por cierto. Claro, sí. ¿No? O sea, un mecanismo que no se puede obviar aun cuando haya una lista única. Entonces, en ese sentido, si bien es cierto, va a haber tratativas al respecto, eventualmente en donde no hay acuerdo hay un mecanismo legal para dirimir, que es lo que le está pasando a la Renovación, que no tiene un mecanismo que aparentemente ni siquiera en su carta orgánica tiene la posibilidad de una elección interna como lo tiene el radicalismo y supongo yo que los otros partidos políticos, porque además hace de la esencia de la democracia la posibilidad de que alguien que milita en un partido político pueda dirimir una candidatura en una elección interna cuando no es el beneficiario del consenso. Entonces, y en el orden de las candidaturas provinciales se está hablando respecto de, primero, cuál va a ser el tamaño del frente y quiénes van a integrarlo. Y en función de eso, obviamente que va a haber una decisión respecto de quiénes van a ser los candidatos y yo creo que se va a llegar a, o sea, ¿vos tenés fe un que acuerdo. se puede llegar a un frente grande? Yo tengo fe y creo que la conciencia que tenemos todos de que tenemos que construir esa alternativa para producir ese cambio que el misionero está reclamando, nos va a llevar indefectiblemente a producir ese acuerdo político que creo yo que va a ser una excelente alternativa para, ahora, Germán, para estas elecciones. ¿hacés alguna lectura de lo de Salta ayer? Es un gobierno oficialista, tercera reelección de Urtubey. Bueno, porque vos decís, el pueblo misionero no está fuera del contexto nacional, evidentemente las presidenciales ahora se da la oportunidad de que se vote todos juntos, pero evidentemente hay una porción de la sociedad que ratifica la continuidad de algunos gobiernos de provincia, ¿no? Y hay muchos de ellos, inclusive hasta muy cuestionados y vapuleados. Vos decís que hay una posibilidad política cierta de ganar la renovación acá. Bueno, yo no sé cuán cuestionado y vapuleado está. Urtubey se le murió Mario Chico. Sí. Pero lo cierto es que también había un escenario de dispersión. Esto también hay que tenerlo en cuenta. Y creo que ustedes lo decían al principio. Acá nosotros lo que estamos planteando es justamente un escenario de no dispersión. En el 2011 habíamos planteado una cuestión similar. Me tocó ser presidente del partido y dirigir ese proceso. Lamentablemente la situación política era muy distinta. No quiero hablar de cuestiones personales, pero las ambiciones políticas de los distintos sectores hicieron que no se pudiera llegar a ese frente y bueno, el resultado está a la vista. Digamos, ¿no? Una renovación que arrasó electoralmente y que no tuvo el elector un proyecto alternativo como sí creo que lo va a tener en 2015 en Misiones con el armado de este frente, que además va a ser una coalición que nos va a permitir gobernar después también. Claro. Porque no te olvides que a partir del año 2000, el 10 de diciembre del 2015, es muy probable que nadie tenga mayoría en la Cámara, ni aún la renovación ganando. Sí. Entonces va a generar también un escenario político distinto, de más equilibrio en la provincia, que va a obligar al diálogo, que va a obligar a los consensos, y creo que eso le va a hacer muy bien a la provincia de Misiones. Germán, en un momento se habló de que vos podías ser candidato a intendente. ¿Esto es así? Lo dijeron ustedes, creo, ¿no? En algunos quinchos te en algún quincho. No, lo dijo él, lo dijo. Eso no dije. Se están evaluando distintas posibilidades, creo que todo depende también del volumen con que se conforme este frente. Hay algunos candidatos que ya están lanzados, como Martín Arjol, por ejemplo. Tiene concejal, según Pablo, tiene un candidato a concejal ya, que está muy bueno, además que gente que está vinculada a, si bien es cierto, a sectores de la sociedad, como son los comerciantes, se involucren en la actividad política, porque todos desde nuestra profesión o desde nuestra actividad siempre trabajamos desde el sector. Yo fui vicepresidente del Colegio de Abogados, inclusive, pero la política es la que permite trabajar por el interés general y me parece que
aquel que trabaja por los intereses de su sector algún día también pega este salto, por decirlo de alguna manera, que es empezar a hacer política para trabajar por el interés general. Lo tuyo todavía? Vamos a evaluarlo, pero creo que también va a depender de una evaluación más general que nos permita tener una oferta electoral interesante en Posadas, pero que tampoco eso signifique una gran dispersión de candidatos, ¿no?